El principio de Pareto o regla del 80-20 establece que el 80% de los resultados totales son producidos por el 20% de los elementos que componen el conjunto. En caso de un comercio, por ejemplo, el 80% de las ventas proviene de los clientes habituales, que representan el 20% del total de clientes. En este caso, conviene prestar una atención especial al 20%, es decir, a los clientes habituales, para aumentar las ganancias de manera eficiente. Se dice que esta distribución 80-20 se aplica no solo a la actividad comercial y económica, sino también a cualquier otro campo de la actividad humana. Aunque este sea un principio, los números 80 y 20 no son números exactos, sino arbitrarios. Muestra un valor numérico que resulta muy aproximado a esta tendencia. El padre de este principio, el economista Vilfredo Pareto, descubrió que el 80% de la riqueza que existe en la sociedad es propiedad del 20% de las personas, y que esta proporción de 80-20 se observa también en los negocios y la vida diaria. Este descubrimiento hizo posible que las empresas y personas obtengan ventajas, como el uso eficiente de los recursos y la obtención de máximos resultados con el mínimo esfuerzo posible. Su presencia en nuestro día a día es muy visible. Por ejemplo, el 80% de la ropa que usas habitualmente es el 20% de la ropa que posees. Puede que no sea exactamente este número, pero a grandes rasgos es posible que estés rotando tu ropa favorita todo el tiempo. También es posible que pases el 80% del tiempo en el 20% del espacio total de tu hogar. Incluso si la casa es grande, al final siempre pasarás tiempo en los mismos lugares, ya sea la sala, el comedor, tu habitación, etc. Ahora que ya sabemos que el principio de Pareto está cerca nuestro, observemos en el caso de los negocios. El 80% de los esfuerzos de una empresa es realizado por el 20% de los empleados. Los jefes deben identificar al 20% de los empleados que están haciendo el 80% de todo este esfuerzo. Esto se debe a que, si podemos hacer un seguimiento adecuado con este 20% superior de empleados y crear un entorno óptimo, eso conducirá a mejores resultados que haciendo el mismo seguimiento a todos los empleados. Por otro lado, si sos un empleado, se espera que entiendas si estás en el 20% o en el 80%, y pases a convertirte en el 20% si es que ahora te encontrás en el 80%. Y es importante que los jefes induzcan al 80% de sus empleados a hacerlo. El 80% de las ventas totales proviene del 20% de los clientes. Como hablamos anteriormente, el 20% de los clientes representa el 80% de la venta total. En este caso, se debe dar un trato especial a ese 20% de tus buenos clientes. En lugar de utilizar recursos para servir al 80% restante de los clientes, es mejor concentrar los recursos en el 20% de los clientes y proporcionarles servicios especiales para fortalecer el compromiso de ellos e incrementar en gran medida las ganancias de tu empresa. El 80% de los resultados proviene del 20% del total del horario laboral. Si trabajas o alguna vez trabajaste en una empresa, sabrás que existen dos tipos de trabajos. Aquellos que están directamente relacionados con los resultados, como los trabajos de marketing, ventas, etc. Y aquellos que no, como la elaboración de reportes internos, reuniones ineficientes, etc. Se dice que el 80% de los resultados que obtiene una empresa proviene del 20% de las horas laborales totales. Por lo tanto, es esencial identificar cuáles de las horas laborales totales están directamente relacionadas con los resultados y pensar en cómo podría ser más eficiente y productivo en ese 20% del tiempo, y tomar las medidas necesarias para hacerlo. El 80% de los ingresos son generados por la venta del 20% de la línea de productos. Cada empresa tiene sus productos estrella, que son los más vendidos, y los productos que no son estrella, que se venden menos. El 20% de todos los productos son los que contribuyen al 80% de las ventas totales, por lo que en el área de marketing se debe utilizar mayores recursos en el 20%, los productos estrella. Una vez que hayamos comprendido esta tendencia de 80-20,
podemos tomar las siguientes medidas. 1. Concentrar los recursos en el 20% de los productos que generan el 80% de las ventas. 2. Hacer que el 20% de los clientes que contribuyen al 80% de las ventas se sientan más especiales. 3. Convertir el 80% de los clientes que representan el 20% de las ventas en buenos clientes. Y 4. Crear un entorno óptimo para el 20% de los empleados que generan el 80% de las ventas. De esta manera, al agrupar los clientes, productos y empleados en 80% y 20% y adoptar el enfoque óptimo para cada uno, podrás aumentar tus ganancias de forma eficiente. Y esto es el principio de Pareto, regla del 80-20. Muchas gracias.